retado Dios a dar más, a servir más, a convertirse en siervos de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahorita parece al rey de edad, pero ahorita habló que la adoración no nomás es cantar, es servir. Cada vez que tú acomodas una silla, cada vez que tú te enlistas en la batalla del servicio. Servir es básicamente algo increíble, porque es hacer a un lado tu título, ¿sí? Es hacer a un lado tu título, si tú eres lo que seas, doctor, licenciado, abogado, presidente. Tú llegas a la iglesia a servir. Ve, por ejemplo, el que fue candidato esta vez pasada, yo escuchaba que el hombre iba y limpiaba los baños de su iglesia, ¿verdad? Leo Martínez, y ahora ahorita es alcalde, ¿sí? Y no es por hacerle promoción a una persona, pero esa persona, de veras, cuando yo venía en los viajes aquí, una ocasión le tocó darnos una ofrenda, y por muy mínima que haya sido la ofrenda, yo me sorprendí de su humildad, de su sencillez. Entonces, no se trata de tu título, no se trata de lo que haces, o que alguien te vaya a ver haciendo algo que a lo mejor te va a hacer pensar que tú no estás para eso. Servir, escúchame bien, ahorita Dios me dijo esto, dice, el servicio no es una obligación, ¿sí? Es un derecho que tienes como hijo de Dios. O sea, antes no tenías el derecho a servir, obviamente, pues no se te va a dejar servir si simplemente no quieres ir a la iglesia. O sea, no se puede confiar una responsabilidad a una persona que viene a la iglesia cada vez que quiere, ¿sí? El servicio es para la gente que está en la casa del Señor. De hecho, en los tiempos bíblicos, cuando Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto, y se fueron al desierto a adorar al Señor, y se fueron allá durante varios días, durante el desierto, Dios les dio agua de la peña, convirtió las aguas amargas de Mara en agua dulce, a través de un tronco que Moisés aventó al río, y Dios les dijo, vas a poner a estos hombres como sacerdotes, la casa de Aarón, él será el sumo sacerdote, Abiud, Nadab, y sus hijos serán sacerdotes. Y no se podían librar del sacerdocio, del servicio, era algo cansado. Sudaban al estar sirviendo en la casa del Señor, porque tenían que quitar y poner la tienda, tenían que atender a la gente que venía a pedirles consejo. Y si uno de ellos, de estos servidores que Dios había escogido, decidían alejarse del servicio, ¿qué creen? Solamente había una manera de alejarse. ¿Saben cuál era? Muriéndose. Dios los mataba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Y dices, no, pues mejor no me enlisto, pero si Dios te está llamando, no hay manera de zafarte. ¿Me estoy explicando? Y las cosas con la iglesia no es solamente subirse al púlpito y predicar. Qué bonito fuera, ¿verdad? Yo quisiera subirme al púlpito y nada más predicar. A veces llego a las iglesias a acomodar mesas, a acomodar sillas. Me he puesto a barrer cuando me han invitado a predicar. Y nadie me lo dice que lo haga. Yo voy y lo hago. ¿Sabes por qué? Porque es mi derecho como hijo de Dios. Si tú pasas de largo ante un servicio, realmente no has reconocido tu derecho como hijo. Porque una persona que sirve es una persona distinguida ante los ojos de Dios. Barra, limpie, haga lo que sea. Destape el baño, ¿verdad? Y aquí nomás hay un baño. Allá, mira, no teníamos hasta 10 excusados. Y a veces tenías que ir a destaparlos. ¿Me explico? Y ahí no te preguntaban, a ver, ¿qué título tienes? No, pues soy doctor. No, pues así vaya y destape el baño, ¿verdad? Marcos Witt, cuando empezó a adorar al Señor, su pastor lo puso a destapar excusados. Y se enojó. Dijo, ay, pero es que yo debo de estar adorando y sirviéndome al Señor y cantando en la plataforma.
Y Dios le habla mientras se está destapando el excusado y le dice, si no sabes destapar un excusado, mucho menos me sabrás adorar. Salió de ahí y dice, ¿dónde está Luz? ¿Dónde está Luz? Y es verdad, es un testimonio que él da. El servicio no se trata de tu título, se trata de tu derecho como hijo de Dios. Es sentirte privilegiado de servir al Señor. Digo, el servicio no es una obligación, pero es un derecho que tengo como hijo. Yo espero que después de esta reunión tú digas, ¿en qué más puedo servir? ¿Verdad? Hay mucho que hacer. ¿Verdad? No sé, ¿verdad? Si nos dan permiso de pintar de blanco afuera, bonito, ¿verdad? ¿Quiénes se van a enlistar a venir a pintar? Yo ya les puse el ejemplo, ahora usted lo va a hacer, ¿sí? Porque no se trata que el pastor va a hacer todo, usted también tiene el derecho de formar parte de algo como esto, algo tan grandioso que es servir al Señor. Y el lema que le puse, tú lo leíste en el Facebook, si es que me sigues ahí, dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué dice? A ver otra vez. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Una persona que no sabe servir a Dios, no va a saber vivir con gozo esta vida. Amén. Porque es el servicio el que te da el gozo, es el que te da la alegría. La palabra del Señor dice que el que se humilla será enaltecido. ¿Sí me estoy explicando? Una vez me invitaron a predicar a una cierta ciudad y estaba una comitiva de pastores ahí. Yo era el invitado, predicador y invitado. A ver, ¿quién nos va a ayudar a acomodar sillas y a barrer? Y yo volteé a ver, ni un solo pastor se levantó. Fui el invitado que se levantó, se puso a barrer y a acomodar las mesas. ¿Y sabes qué? Al ratito agacharon la cabeza y dijeron, usted nos da el ejemplo de que una persona ungida está ungida porque actúa como usted. Que no actúa con soberbia, que no actúa pensándose que es el gran ungido del Señor. ¿Qué clase de servidor vas a ser tú cuando Dios te enliste en el camino del servicio? Vamos a leer otra vez, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no sirve, no sirve. Amén. En la iglesia una persona que no le gusta servir es inservible. Amén. Aquí no importa nada de lo que tú tengas. Llegues en el carro más lujoso. Tú tienes que aprender a humillarte delante de los demás. Porque ese te va a abrir una brecha en el camino del Señor. Y donde quiera que llegues, Dios te va a abrir puertas por tu servicio, por ser acomedido. Cuando llegamos a una casa, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser acomedidos, ¿verdad? En lo que se pueda, porque en algunos lugares no te dejan. Pero ha habido lugares donde me he atrevido a acomodar la cocina, a lavar los trastes, donde me he quedado. ¿Sí? Digo, no en todos los lugares, pero sí tenemos que aprender a ser acomedidos porque esa es una parte importante de nuestro servicio a los demás. Ven conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 7. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Fíjate bien. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús les está diciendo a sus discípulos acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era un profeta muy inusual. No era un profeta que se la pasaba profetizando en el templo. Era un hombre que había ido hasta lo más bajo que te puedes imaginar. Se había ido a vivir al desierto y estaba viviendo de comida de chapulines. Y comía miel silvestre también. Y se fue a preparar para el Señor allá.
Entonces lo que la Biblia le dice a los discípulos, el Señor le dice a los discípulos, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una rama? ¿O fueron a ver a una persona que realmente estaba sacudida por las pruebas, pero que solamente vivía con el deseo de agradar a Dios? Mira, cuando una persona vive con el deseo de agradar a Dios, no le importa lo que le está pasando. Lo que esa persona quiere es agradar al Señor. Amén. Te esté pasando lo que te esté pasando en la casa, yo quiero servir al Señor, porque esa es mi medicina. Yo quiero servir al Señor. Ahora, escúchame bien. En las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, dice que los que no servían a Dios enfermaban físicamente. Y decían, han enfermado por su falta de devoción y servicio al Señor. Qué increíble, ¿verdad? Que el servicio produce en la vida del ser humano salud física. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren tener salud física? Bueno, sirve más al Señor. Si tú sirves al Señor con más devoción, con más corazón, yo te aseguro que vas a vivir milagros sorprendentes. Dice, ¿o qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes, ¿qué? ¿Qué saliste a ver? ¿Quieres ver una persona bien vestida, una persona que no se mancha las vestimentas? No le gusta que la gente lo vea humillándose, porque la gente piensa que si yo agarro una escoba me estoy humillando. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué crees? Es todo lo contrario. Cuando tú decides hacer lo que otros no quieren hacer, tú estarás apto para servir en el púlpito. ¿Me estoy explicando? Porque el púlpito no nomás es para las personas que se quieren ver guapas y hablar. Es para las gentes que saben servir al Señor donde quiera que las pongan. Amén. Amén. Y mira, dice lo que dice, ¿pero qué saliste a ver? A un profeta, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, ¿qué dice? En el reino de los cielos, ¿qué es? Mayor es que él. No simplemente el portar una palabra profética me hace grandioso, ¿verdad? Qué bonito cuando la gente habla y dice, ay, queremos que venga aquí a predicar. Queremos que venga a compartir una palabra porque sabemos que Dios nos va a hablar. Qué bonito cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Puedo ver que eres un siervo del Señor porque haces todo con amor a Dios. Amar a Dios no simplemente es decirle, Señor, te amo. Amar a Dios es decir, Señor, enséñame a distinguir las cosas donde yo soy necesario. ¿Me estoy explicando? Digan conmigo, servicio es distinguir las cosas donde yo soy necesario. El servicio tiene que ver con tanto así. ¿Me estoy explicando? Ay, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer esto, yo puedo arreglar esto. ¿Verdad? No siempre tenemos que pagar para hacer algo. A veces nosotros como siervos del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos poner nuestros talentos y nuestras habilidades a trabajar. Amén. Si tú eres electricista, ay, pues está pasando esto, yo puedo irlo a arreglar. Si tú eres fontanero, si tú eres plomero, yo puedo arreglar eso, yo puedo arreglar aquello. Pero la cosa es que tenemos que distinguir. Cuando nosotros aprendemos a distinguir las cosas que hacen falta y lo mucho que yo puedo hacer para que eso mejore, te aseguro que Dios nos va a dar otro lugar más grande. ¿Cuántos quieren otro lugar más grande?
Ah, bueno, entonces tenemos que ser fiel con lo poco que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos pone a prueba. Digan conmigo, Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba. Sea mucho o pequeño, Dios nos pone a prueba. Amén. Amén. Dios te va a poner a prueba para que tú demuestres tu amor por Él. ¿De qué manera amas tú al Señor? Te hago la pregunta. ¿De qué manera amas al Señor? Pues es que todos los días estoy en la iglesia, llego temprano, pero ¿qué más puedes demostrarle a Dios para que Él diga, él o ella realmente me ama? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Servir, diga conmigo, a servir. Esa es una parte, servir a los demás. Amén. Hace unos años atrás, hace muchos años atrás, pues, me acuerdo que yo me agarré lavándole los pies a los servidores. No sé quiénes estuvieron ahí en esa reunión. Híjole, me tuve que... Una mascarilla. ¿Quién está cociendo quesadillas? Pero yo me acuerdo que al hacerlo yo me quebranté. Una vez yo le lavé los pies a mi esposa. Hace muchos años, luego ella me lavó los pies a mí. Eso es algo simbólico y profético en el Señor. Si nosotros no sabemos servir a los demás, no podemos ser parte de lo que Dios tiene. Dice la Biblia que Jesús se puso ahí una toalla, agarró un pedazo de jabón y le lavó los pies a sus discípulos. Cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo, Señor, tú no me has de lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y el Pedro luego de acomedido, pues no me laven los pies, lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dijo, el que ha sido lavado no tiene necesidad de ser lavado otra vez. Pero ¿por qué Jesús le dijo eso? Porque el servicio es una fuerza que potencializa a un ser humano. El servicio es lo que te hace tener la fuerza y la capacidad de hacer muchas cosas. Fue el servicio el que convirtió al apóstol Pablo en un plantador de iglesias. Fue el servicio lo que convirtió a Jesucristo en el Mesías. Fue el servicio lo que convirtió a cada uno de los apóstoles en lo que ahora sabemos de ellos. Lucas era un doctor, pero era un servidor. ¿Sabían que Lucas hizo uso de su habilidad de cirujano para que mucha gente se recuperara de enfermedades? Él iba y servía a la gente con su oficio de doctor. ¿Sabes qué? Necesitamos un doctor. Lucas, yo voy. Necesitan abrirle a esta persona porque se desgarró un músculo. Y ahí va Lucas. Oraba, decía, Señor, usa mis manos. Y él metía sus manos en esos creyentes, en esos hombres y mujeres que estaban sirviendo al Señor. Yo creo que la habilidad de Lucas lo convirtió en un doctor sin igual. Porque yo creo que Dios lo usó para que él llevara su oficio a Roma y tocara la vida de romanos que estaban enfermos. Y tuviera él la oportunidad de predicarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque una persona que está disponible para el servicio usa sus talentos para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de ustedes tienen habilidades aquí? Levanten la mano. Muchos tienen habilidades. Ahora, hoy, cuando llegues a la casa, ponte a pensar lo que vas a hacer para que esas habilidades se conviertan en algo bonito. A lo mejor aquí necesitamos poner unas cortinas bonitas. Alguien que quiera hacer unas cortinas para el Señor, para el altar del Señor, ¿verdad? Que cada vez que vengamos a la iglesia se abran y se cierren. Ahí está una, ¿verdad? Adelante, hágalo. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en la obra del
Señor. Amén. Amén. Y dice aquí en el verso siguiente, dice Juan el Bautista, ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Digan conmigo, violencia. Violencia. No te está hablando de una violencia donde vas a sacar una pistola y le vas a decir a todos, manos arriba. No, esa es una violencia exagerada, ¿verdad? Es una violencia muy violenta. Te está hablando de una violencia que tiene que ver con una demostración que otros no están dispuestos a hacer. ¿Amén? ¿Quién quiere hacer eso? Yo. ¿Quién quiere hacer? Yo. ¿Quién quiere hacer eso? Yo. ¿Amén? ¿Quién se quiere preparar para hacer eso? Yo. ¿Qué tengo que hacer? Mucho. Tienes que servir. Me acuerdo cuando íbamos a los viajes misioneros, íbamos a un retiro a Sacramento, Texas, no sé dónde era, Nuevo México, y nos mandaban a vender chocolates en la iglesia, porque no teníamos dinero pues para solventar nuestros gastos. Y el pastor decía, a ver, ¿cuántos quieren ir a Sacramento? Pues todos, órale pues, a vender chocolates, a lavar carros. Y nos íbamos a lavar carros, ¿ya no? Pedíamos permiso en negocios y nos daban propinas muy considerables. ¿Por qué? Porque les decíamos, vamos a ir a un retiro de jóvenes. Íbamos, lavábamos carros, ¿verdad? Y al poco tiempo andábamos allá en Sacramento disfrutando de nuestras vacaciones. ¿Eso qué se llama? Se llama servicio y disposición, violencia por adquirir algo que vale la pena. Amén. Cuando yo aprendo a ver que esto vale la pena, yo no voy a detener mi mano en invertir lo que Dios tiene para mí. Amén. Si Dios te dice a ti, quiero que te prepares, quiero que estudies, no pienses que todo va a ser gratis, a veces te va a costar. Y para que tú entiendas el costo, muchas veces vas a tener que servir para lograr tu objetivo. Amén. Y conmigo, esto tiene que costar, porque así valoraré. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 11. Mateo 28, 11. 28, 11, ¿te pasaste? O 23, 11. 23, 11, ok. Dice, vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Mientras ella iba, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ok, está equivocado ese versículo. Ok, es Mateo 23, 11 al 12. ¿Sí? Bueno, yo no sé en qué se equivocaron, pero bueno, déjame, lo leo yo. Dice, el que es mayor de vosotros, búscalo en tu Biblia, Mateo 23, 11. A ver si es el mismo. Mateo capítulo 23, verso 11. Está mal acá, ¿verdad? En la pantalla. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, ¿qué? Será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Vamos a leerlo otra vez. El que es el mayor de vosotros sea, ¿qué? Vuestro siervo. Y el que se enaltece, ¿qué? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es una persona humilde? No, no es una persona que se viste mal y que trae todos los zapatos rotos. Una persona humilde de corazón es aquella persona que puede vestirse lo más elegante que te puedes imaginar, pero que siempre está dispuesta. Hay gente mal vestida que no quiere ni levantar un alfiler. ¿Yo por qué lo voy a hacer? ¿Sí? No tiene nada que ver tu vestimenta, no tiene que ver la manera en que te vistes, tiene que ver la condición de tu corazón.
Di conmigo, la condición de mi corazón. La condición de mi corazón. Vamos a Mateo capítulo 20, verso 28. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Ok, léelo en voz alta. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora vamos a leerlo otra vez. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una persona que se decide servir al Señor el resto de su vida, dígase una persona que quiere servir a Dios como misionera, que quiere servir a Dios como pastor, pues se va a tener que preparar, no nomás es quiero ser pastor y ya. Es una persona que sabe servir. Me acuerdo hace unos años atrás que aquí en la iglesia, acá cuando estábamos en el riego, no me acuerdo en qué parte, teníamos un jovencito, ¿verdad?, que no le gustaba hacer nada, ni barrer, ni limpiar. Años después me enteré que estaba pastoreando. Dije, pero ¿cómo es posible? ¿Quién lo puso como pastor? Si no sabe servir, no le gustaba levantar ni un ladrillo. Entonces tenemos que comprender que el servicio tiene que ver en aquello que yo estoy dispuesto a hacer por los demás, aunque los demás me vean. ¿Me estoy explicando? El servicio tiene que ver con lo que yo voy a permitir que otros aprendan. Lupita, ¿me puedes ayudar a decirle que guarde silencio? ¿Sí? El servicio es algo que nosotros tenemos que aprender a demostrar. Versículo Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué increíble palabra, ¿verdad? ¿Qué es la religión? Bueno, la religión no es nomás ir a misa, ¿verdad? La religión no es nomás agarrar y decir, pues ya soy un religioso, voy a tratar de hacer las cosas bien. La religión pura y sin mácula es que nosotros estemos dispuestos a darle a las personas que no tienen. ¿Quiénes son los huérfanos? Por eso hay muchos ministerios que se abren para ayudar a la gente que no tiene que comer, ¿verdad? Ese es un buen servicio. Si yo voy a formar parte del ministerio donde voy a ayudar a la gente y dar despensas cada semana, entonces eso es algo muy bueno, que Dios honra. Pero también dice a las viudas. ¿Por qué a las viudas? Porque las viudas eran las personas más pobres, ya lo habíamos dicho en las clases anteriores. Las viudas eran las personas más pobres porque no tenían prestaciones, no tenían aseguranza, no tenían ayuda. Entonces la iglesia, que estaba siendo enriquecida con muchos miembros potenciales, estaba manteniendo a esas viudas. ¿Quiénes eran esas viudas? Eran viudas que asistían a la iglesia. Amén. A veces aquí a la iglesia han llegado personas con cartas y nos han dicho, pues tengo un tío, un abuelo que está en la silla de ruedas. Y el Espíritu Santo también me ha dicho, es mentira. Nada de lo que está diciendo es verdad. Algunos sí me han dicho, tal vez hay, pero otros me han dicho, es mentira, lo está haciendo porque nada más está viviendo del pedir. Entonces tenemos que saber reconocer cuando vamos a ayudar a alguien, porque tampoco vamos a aventar nuestra semilla en una mala tierra. ¿Me estoy explicando? Una ocasión me acuerdo que estábamos aquí en el tercer anillo y llegó un joven. Llegó así drogado y ¿sabes qué? Mi mamá, mis tíos, mis abuelos están enfermos. Y digo, ¿de qué están enfermos? Pues todos están malos de las piernas, no pueden caminar. Y le dije, ¿qué necesitas? Necesito dinero. Le dije, bueno, mira, vamos a hacer algo. Empieza a venir a la iglesia, te voy a conocer a tu familia y veremos en qué te podemos ayudar. No pueden venir. Digo, entonces, si no vas a venir a la iglesia y si no vas a demostrar que estás aquí en la congregación, ¿cómo te vamos a ayudar si no estás tú dispuesto a aprender las cosas del Señor?
Aquí no se trata de que tú vas a ser una persona llena de conveniencia, nomás voy a venir a pedir y se acabó. El otro día llegó una persona y siempre los pruebo. ¿Usted es el pastor? Sí, necesito dinero. Digo, ¿y con quién vienes? Con mi familia, y están en la tropa. Diles que se van. Fue y les dijo, dice, no, dicen que están dormidos, que no se pueden bajar. ¿Y qué me estoy explicando? Es ilógico que una persona que viene con su familia, lo primero que tiene que venir a buscar es a Dios, no buscar la ayuda de un pastor, ni de un miembro de la iglesia. Porque si nosotros enseñamos eso a la gente jamás va a depositar su confianza en el Señor. Va a venir y va a extender la mano, nada más para ver qué es lo que va a recibir. Entonces tenemos que aprender que Dios es el que nos da. Pero la Biblia nos está diciendo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a los que están distinguidos como huérfanos, los que realmente están viviendo situaciones deplorables. Ahora, si tú me dices, voy a visitar el DIF porque ahí hay muchos huérfanos, bueno, sí, pero recuérdate que ya ellos están dependiendo de una dependencia que les da todo. Yo conocí jovencitos que salieron del DIF y el DIF les daba todo, más que sus propios padres. Increíble. Pero la Biblia te está hablando de huérfanos de aquella época que realmente vivían en la calle, que vivían de la basura, que no tenían a quien recurrir. No nos está hablando de huérfanos solamente así nomás por así. Nos está hablando de huérfanos que están dispuestos a recibir la ayuda de Dios antes que cualquier cosa. ¿Me estoy explicando? Porque si tú vas y le das a alguien que solamente quiere recibir de ti algo, pero no quiere recibir palabra, ¿qué es lo que quiere recibir de ti? Solamente lo que tienes que ofrecerles. Que les llene el ojo. Pero yo te animo a que cuando tú vayas a visitar un huérfano, le hables de Dios. Primeramente, antes de quererle ofrecer algo, ofrécele el camino del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra ¿qué? Obra. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su ¿qué? Nombre. Habiendo servido ¿qué? A los santos y sirviéndoles aún. A ver, a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quiénes son los santos? Yo. Levanta tu mano. Tú eres un santo. Tú eres un santo. El que tú estés buscando al Señor ante los ojos de Dios, eres un santo. ¿Sí? Entonces puedo hacer un altar de mí. Hay una mal comprensión en cuanto a un santo. ¿Sí? Vamos a adorar al santo y ponerle veladoras. San Pedro existió, le hicieron una escultura, pero jamás debieron de hacer una escultura porque Pedro no era digno de ser adorado. San Pablo, San Francisco de Asís fueron hombres piadosos que sirvieron al Señor. ¿Y qué pasó? La iglesia tradicional los hizo santos y la gente los siguió. San Judas Tadeo, son personas que existieron y que muchos de ellos, ¿verdad?, como Teresa de Calcuta, se convirtieron al Evangelio, entregaron su vida a Jesús, cada uno de ellos, pero la iglesia tradicional los volcó para que la gente que los estaba siguiendo los adorara. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la Biblia nos dice en el libro de San Pedro que cuando el cuerpo de Moisés se perdió, Satanás lo estaba peleando. Fue al cielo y quiso que Dios le entregara el cuerpo. Y empezó a reñir con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Cuántos saben esa historia? Sí, amén. Ahí viene en la segunda carta de Pedro. Y el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué?
Porque Satanás sigue teniendo una posición de autoridad y el arcángel Miguel tiene una posición de autoridad menor a la de él. ¿Me estoy explicando? Entonces la autoridad no te la quita Dios, no te la quita el hombre, ¿sí? Ni te la quita una persona, te la quita Dios en el momento que Dios tiene el diseño. Satanás fue despedido del cielo, pero sigue con una cierta autoridad en los gobiernos celestes. ¿Me estoy explicando? Por así decirlo, él tiene autoridad sobre el mundo. ¿Okay? El mundo está bajo su autoridad. Entonces yo no puedo llegar y reprenderlo así nomás. Yo tengo que tener una posición de autoridad para poderlo reprender. Diablo, te reprendo, y quién sabe qué. ¿Ya? Hay muchos que lo hacen y no tienen la posición de autoridad y les va como en feria. Por eso es importante que si vamos a hacer guerra como la que hicimos el miércoles, ¿cuántos vinieron el miércoles? Amén. ¿Qué tal se puso la guerra espiritual? Qué tremendo, estábamos intercediendo y todo el lugar se llenó de la nube. Estaba la nube aquí bien tremendo. Pero ¿qué es lo que nos respaldó en esta intercesión? Es que hay una autoridad al frente, ¿sí? Una autoridad que puede guiarnos a una guerra espiritual como la del miércoles. Tú no estás, voy a reprender al diablo, voy a darle 7 vueltas a Aguascalientes y al ratito llegas aquí llorando porque no tenías el derecho legal de hacerlo. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante que si se abre una reunión de intercesión, vengas, te metas y aprendas de ello. Vamos a leer lo que dice más adelante. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Di fuerte la palabra, perezosos. ¿Quién se hace perezoso? ¿Nos hacen o nos hacemos? Nos hacemos. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Di conmigo, el servir a Dios, me vuelve paciente, y me lleva al camino de mi promesa. Recuerdo cuando empecé a servir al Señor, Dios me llevó por muchos lugares. Recuerdo lo primero que fui a predicar era en camiones. Yo le decía al Señor, yo quiero servirte como predicador. Y un día el Señor me dice, ¿quieres ser predicador? Sí, vete a predicar a los camiones. ¿Sí? Lo único que me faltó ahí es levantar el diezmo, pero no se podía. Pero ahí predicaba, por horas me iba en los camiones a predicar, y yo solo. Después en las plazas, en los mercados, y después en la radio. Después me empezaron a invitar a iglesias, después me empezaron a invitar a lugares. ¿Y qué hacía yo? Bueno, pues yo acepto las invitaciones. Porque cuando una persona sirve y recibe una promesa del Señor, tiene que hacer algo para que eso suceda. ¿Sí me escuchaste? Dilo fuerte. Si algo va a suceder, en mi vida, yo tengo que hacer que suceda. Así de sencillo. Amén. Recuerdo que iba a las iglesias y les hacía obras de teatro y predicaba, y esa era mi manera de empezar. Así, con la aprobación de mis pastores. Después mi pastor nos mandaba a Gómez Farías, a Satebó, con camionetas prestadas para que fuéramos a predicar. Pero primero tenía que yo ser fiel a mi iglesia. Porque si no soy fiel a la iglesia, ¿cómo voy a llegarle al pastor? Pastor, ayúdame con eso. Pero si ni a la iglesia vienes, ¿cómo quieres mi ayuda si ni siquiera te veo aquí? En el caso de nosotros no fue así. Tenemos que ser vistos para después ser reconocidos. Dilo fuerte, ser visto para después ser reconocido. Y a lo mejor me dices, pues si Dios me reconoce, con eso me basta. No, te voy a ser sincero.
los apóstoles y los predicadores del libro de los Hechos tenían que ser reconocidos por los hombres y reconocidos por Dios. Porque Dios usa a los hombres. Amén. Amén. Para que tú seas impulsado a un cumplimiento. Ve conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Cuántos están agarrando este mensaje? Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, ¿qué? Ahí está. El servicio santifica. Diga conmigo, el servicio santifica. De aquí vas a dejar de usar todo pretexto. Si algún día se te pide que sirvas en algo, no vayas a decirme a mí, pastor, no me siento preparado, porque me siento indigno. Y si yo te digo que sirvas, ¿qué vas a pensar? El pastor se equivocó. El pastor no escucha la voz de Dios, ¿no? Si yo te invito a servir, aunque tengas errores, yo sé que el proceso del servicio te va a santificar. Amén. Una persona que sirve, aunque tenga muchos errores, pero sea muy fiel, va a ser santificado durante el proceso del servicio. ¿Dónde está Lupita? ¿Qué pasa cuando te pones aquí a predicar? ¿Qué pasa? ¿Te confronta la palabra que tú predicas? Sí, así es. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de santificación. Gracias, Lupita. Cuando a ella la hemos invitado a predicar y ella trae una palabra, yo sé que la primera que va a ser santificada con la palabra es Lupita. Porque la palabra no es para seres que se creen perfectos, son para seres imperfectos como tú y yo, que están dispuestos a ser lavados con el espíritu del servicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero pastor, bueno, obviamente hay cosas que tenemos que hacer antes de enlistarnos en la batalla, ordenar nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Si tu vida está en desorden, hay que ordenarla, porque dice en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, el que yo me enliste en un proceso de servicio, voy a tener que separar las cosas que están mal en mí y dejar de hacerlas. Si me gusta el chisme, tengo que dejar. Si te gusta la cerveza, hay que dejarla. Si te gusta el cigarro, hay que dejar él. Si te gustan las malas palabras, hay que dejar. Hay que dejar. Nadie te dice que vas a ser perfecto, pero en el proceso del servicio, Dios te va a procesar para una transformación, una metamorfosis, donde Dios te va a hablar y te va a decir, ya me estás sirviendo y eso que estás haciendo no me gusta. ¿Cuántos quieren tener la voz de Dios así en sus vidas? Entonces hay una sola manera de hacerlo: exponerte en el servicio para otros. Y el servicio es libertad, porque una persona que sabe servir es una persona que se ha liberado de sus demonios, se ha liberado de sus inmundicias, es una persona que ya le da el primer lugar al Señor. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a servir y amar a una persona? No basta con decirle que la amo. Qué bonito es que nosotros estemos dispuestos a llevar el gafete del servicio. Qué bonito es estar dispuestos a servir y ser parte, acometidos en lo que se necesite, ¿verdad? Qué bonito es ser parte de una sonrisa, tener una sonrisa en la cara
al ver a una persona por primera vez y decirle, por favor no faltes, esta es tu casa y en mí tienes una amiga. Eso es servicio. Muchas personas se quedan por la manera en que las tratas. Amén. Vamos a Lucas 22, 27. 22, 27. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Amén. Dilo conmigo.